Veamos, ¿qué es movimiento armónico simple? Pues dice aquí nuestro libro en la página 153 que el movimiento armónico simple es aquel movimiento del vaivén producido por fuerzas restauradoras en dirección constante, ¿verdad? Esto siempre va a ser, ahí lo dice que siempre van a ser constantes. Hay una fuerza que siempre va a ser constante. Muy bien. También lo podemos definir como el movimiento que se produce cuando la fuerza sobre un objeto es proporcional al desplazamiento del objeto respecto a su posición de equilibrio. Aquí lo damos siempre como un péndulo, ¿verdad? Siempre está en un movimiento, en una dirección. Ese péndulo tiene un resorte y es poco que se pueda mover y por eso es constante. Y el movimiento que genera es un movimiento armónico simple. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos indagado anteriormente, pero hoy ya es más extenso. Este también es el movimiento de una masa suspendida de un resorte vertical. También es armónico simple, es decir, que les estaba hablando, ¿verdad? Que hay una masa, ¿verdad? Esta masa que está aquí, el péndulo que se encuentra aquí, ¿verdad? Está sostenido de este resorte. Está sostenido, no sé si alguna base metal, no sé qué tipo de base, pero todo aquí tiene un material y el movimiento que está generando o el desplazamiento que está generando en esta posición, ¿verdad? Hay una aventura extrema que se tiran de un puente, se llama YAP, si no me acuerdo cómo se llama, pero eso lo que genera es un movimiento armónico simple, ¿verdad? Que la persona se lanza de un puente, ¿verdad? Cae al vacío y esa misma persona, el mismo movimiento, la misma cuerda que lo está generando a él, lo hace estar en un movimiento constante. La persona ni va a sentir el movimiento porque es constante, ¿verdad? Todo depende también, la masa lo vamos a ver como la persona, el peso de la persona, ¿verdad? El movimiento que se va a generar siempre va a ser dependiendo siempre la masa, ¿verdad? O la distancia de la cuerda o del resorte en este caso. Vean en este dibujo, el equilibrio se está generando, aquí hay una constante y todo depende de la fuerza que esté ejerciendo, digamos un arrastre, un camión está generando, está jalando esto, entonces el resorte va a ir estirando hasta llegar a su distancia normal, ¿verdad? Porque recuerden que si es un resorte, vamos a imaginarnos que es un resorte de 1 metro, ¿verdad? Y entonces, pero el resorte de 1 metro está hondado ya, quiere decir que tiene esta distancia, ya todo moldeado, pero lo empiezan a estirar, ¿qué quiere decir? De que el resorte va a llegar a su posición normal, a su distancia normal, pero en la distancia que él tiene, todo depende de la fuerza que estén ejerciendo. Ese es un movimiento armónico simple. Dice que el movimiento en movimiento armónico simple más, ¿verdad? Se puede escribir con funciones armónicas, senos y cosenos, siempre. Siempre se van a dar con funciones armónicas, senos y cosenos, ¿verdad? Vamos a ver, esto lo pueden leer ustedes. Dice, miren, el impulso que se produce, vamos a ver, aquí comienza. El ejemplo. Si se golpea un martillo, la cabeza con un martillo, la cabeza de un clavo, el impulso que recibe se transmite a su punta, que por ello penetra en la pared o en la madera. Si a un extremo con un cable se ata un cuerpo para después jalar el del otro, el jalón se transmite por el cable al cuerpo. Si en cualquier lugar de la Tierra hay un movimiento brusco, el impulso que se produce se transmite en forma de un temblor. Sí, vieron ahorita que sucedió una explosión en el Líbano, en Beirut. Bueno, ¿qué se debe a esa explosión? Hubo un movimiento. La pregunta es, ¿cómo llegó a ese radio extremo? Bueno, hubo una fuerza resultante que hizo detonar esa bomba
¿verdad? Y todo dependió de la presión o la capacidad constante que llevaba, en este caso K, ¿verdad? Para que genere esa cantidad de ondas, porque ahí se los voy a decir siempre, lo que se genera, bueno, después van a ver, es un sonido. Y ese sonido hace que nuestros oídos, nuestro entorno se dañe, porque es contaminación. Aquí, tanto el temblor, la explosión, no fue mucho el humo, no fue mucho el fuego. Aquí fueron las ondas, el temblor que generó esa aire que expandió, que dañó tanto vidrios, dañó casas, derribó, ¿cómo se llama? Edificios. Todo eso generó. ¿Y qué fue proporcionado? Pues fue una fuerza que generó la explosión. Bueno, según tengo entendido, fue amoníaco, ¿verdad? Generó la explosión y ¿qué hizo? Hizo detonar. Recuerden que eso es como, bueno, sucedió, era una bomba, ¿verdad? Y en poco tiempo parecían juegos pirotécnicos, pero hizo una explosión que hizo promocionar un pequeño temblor. No fue un temblor ocasionado por fuerzas naturales, no. No fue por fuerzas naturales, ¿por qué? Porque la naturaleza genera ese tipo de temblores, ¿verdad? Por eso se le llama una escala de Richter, perdón, porque está bajo tierra, si se cuenta. O sea, las personas se van a dar cuenta cuando va a haber un temblor, en este caso no. En ningún momento se imaginaron que iba a generarse una explosión de esta manera que iba a generar un temblor. Entonces, el movimiento que generó todo eso fue un movimiento armónico simple. Ok, ¿cómo está dado la ley de Hooke? Porque esa es la que nosotros queremos ver. La ley de Hooke lo que genera es una deformación, ¿verdad? Una deformación o una fuerza lleva una constante, está intervenida una gravedad también, y la masa. Definimos la deformación, pero ¿qué es la deformación de un objeto? Como la distorsión del objeto dividida entre la dimensión original antes de la distorsión. ¿Qué quiere decir? La deformación de nuestro resorte va a ser igual a la elongación, ¿verdad? Elongación, o sea, la fuerza que esté generando, entre la longitud original. Dice, la deformación carece de unidades, ya que es simplemente el cociente de dos longitudes. Se cancelan las unidades. Mientras más se deforme el cuerpo, la fuerza elástica de restitución se puede resumir a esta ecuación. ¿Qué quiere decir? La fuerza va a ser igual a negativo K, ¿verdad? Por D. ¿Quién es? K. F es fuerza. D es el desplazamiento o la distancia que se tiene de un cuerpo. Todo tiene que estar en metros. La fuerza tiene que estar en newtons y K es una constante, ¿verdad? La constante que depende del cuerpo, que se considera, esta es la que normalmente vamos a encontrar, está en kilogramos entre segundos al cuadrado, que quiere decir que va a estar en newtons por metros también, ¿verdad? Newtons por metro. El signo negativo dice que afecta el segundo miembro de la ecuación, que en este caso sería la distancia. Entonces vamos a hacer la medición de la constante de fuerza de un resorte. Vamos a ver. Vamos a ver un ejercicio que les tengo aquí. Ok. Veamos. Nos dice el primer ejemplo. Si una masa de 5 kilogramos
Recuerden que estamos elaborando ejercicios parecidos al ejemplo 1, antes de la ley de Hooke, estamos en la página 155. Quiere decir que ustedes tienen ahí un ejemplo y yo les voy a dar dos más. Muy bien. Dice, si una masa de 5 kilogramos se alarga un resorte de 5 centímetros, ¿cuál es la constante de la fuerza? Entonces, para encontrar la constante de la fuerza, nosotros necesitamos acá. Y lo único que me dan es que fuerza es igual a menos K por D. Por lo tanto, de aquí vamos a despejar para acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría el valor de K? K va a ser igual ¿a quién? Menos fuerza sobre la distancia, ¿verdad? Mandamos la distancia a dividir y la fuerza queda ahí. Nada más que el menos lo vamos a cambiar. Pero, ¿qué sucede? Recuerden que las constantes siempre van a tener el mismo valor, no importa si es positivo o es negativo. Por lo tanto, el signo menos, ¿verdad? En este caso, no nos afecta en lo absoluto. ¿Vamos? Por eso se lo quitan. En su libro, si ustedes ven, se lo quitan. No es que se equivocaron ni nada. Su libro se lo quitan, ¿por qué? Porque K es una constante, no varía en ningún momento. Por lo tanto, no necesitamos nada de eso. Muy bien, vamos a responder el primero. Si una masa es 5 kilogramos, muy bien, nos dan la masa. ¿Por qué nos dan la masa? Aquí se los coloqué. Porque no nos dan fuerza. Si nos dieran la fuerza de una sola, por lo tanto, no necesitaríamos hacer ningún cambio. Pero nos están dando la masa, que quiere decir que hay que encontrar primero la fuerza, ¿verdad? La distancia ya no la dan, que son 5 centímetros, pero no puede estar en centímetros, tiene que estar en metros. Se lo especificaron en su lectura anterior, ¿verdad? Tiene que estar en metros. Entonces, vamos a hacer la conversión primero, vamos a sacar los datos. ¿Qué me están dando? Me dan masa, que es igual a 5 kilogramos. La gravedad siempre va a ser, porque la necesitamos, ¿verdad? Para encontrar la fuerza. Fuerza es masa por gravedad. La gravedad siempre va a ser 9.8 metros por segundo cuadrado. Ya lo sabíamos. ¿Por qué ya sabíamos que la gravedad era eso? Pues desde el año pasado ustedes saben que la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Luego de tener la masa, la gravedad, podemos encontrar la fuerza de un solo, pero nos están dando una distancia. Un desplazamiento que es de 5 centímetros. Pero esto lo vamos a convertir a metros. ¿Cómo sería si convertimos 5 centímetros a metros? ¿Cuánto nos queda, jóvenes? Si convertimos 5 centímetros a metros, ¿cómo nos queda? Bien. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Si eliminamos esto, nos va a quedar 0.05 metros. Y ahí tendríamos entonces el desplazamiento o la distancia. ¿Sí? Si no, lo comprueban en su calculadora. Ahora, procedemos a hacer lo siguiente. Necesitamos nuestra fuerza antes de colocar esa división. Entonces, la fuerza va a ser igual a masa por gravedad. Masa son 5 kilogramos por gravedad, que sería 9.8 metros por segundo. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto es 5 por 9.8? 49 kilogramos
por metro segundo. Por segundos al cuadrado. Muy bien. Recuerden que aquí hay metros, ¿verdad? Que son, recuerden que esto equivale a newtons, ¿sí o no? Ok, ahora que ya tenemos la fuerza, vamos a encontrar nuestra pregunta. ¿Cuál es la constante de la fuerza? K es igual ¿a quién? A la fuerza, que son 49 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto dividido en la distancia, que la distancia es de 0.05 metros, ¿no? Y si ustedes observan aquí, podemos eliminar metros con metros y nos quedan kilogramos por segundo, ya nos queda directamente el valor ese. ¿Cuánto es entonces el resultado final? ¿Alguien no tiene A? $49 entre 0.05. Tengo que son 980. 980, recuerden que kilogramos por segundo al cuadrado son newtons sobre metros. Y ahí tenemos lo que es nuestra constante de fuerza. Muy bien, teniendo esto, lo recuerden algo. Hicimos dos conversiones. Hicimos la primera de centímetros a metros, ¿verdad? Y sacamos nuestra fuerza. En este caso, en el segundo ejemplo, creo que están muy entretenidos por la exposición, pero bueno, espero que en la otra clase sea después de esta, para que en la otra clase no tengamos problemas y si presten atención. Encuentre la fuerza que ejerce de un resorte cuando se alarga si su constante es de 2.5 newtons por metro, con una distancia de 2 metros. Entonces aquí ya nos están dando encuentre la fuerza que ejerce de un resorte cuando se alarga, ya nos están dando la constante, 2.5 newtons por metro, con una distancia de 2 metros. Así que lo único que nos están pidiendo es la fuerza. Y ya nos están dando, a ver, ¿qué nos están dando? Vamos a sacar los datos. ¿Nos están dando la fuerza? No, nos las están pidiendo. Pero si nos están dando K. K es igual a 2.5 newtons por metro. Y nos están dando también D, la distancia. Y esto es igual a 2 metros. Ya está en metros, no hay que convertir metros a centímetros ni nada, ya está dado en metros. Entonces, lo único que vamos a encontrar es la fuerza. La fuerza va a ser igual a menos K menos 2.5 newtons por metros multiplicado por la distancia, que sería 2 metros. Muy bien. ¿Cuánto sería la fuerza? Recuerden que metros se va a eliminar con metros. 2.5 por 2 serían 5. 5 newtons. ¿Por qué nos queda negativo 5 newtons? Si se recuerdan, es un péndulo, está en ese extremo. El péndulo lo que está generando está aquí. Y el péndulo baja, quiere decir no aumenta,
Cuando aumenta es positivo, como baja es negativo. Entonces, con eso nos quedamos, jóvenes. Los voy a dejar que estudien porque parece ser que están un poquito más entretenidos ahí. Jamás me van a prestar atención con el otro tema. Así que los veo en la próxima clase.